Qué bueno que usted está con nosotros. Le prometo que este va a ser un programa exquisito, delicioso, ¿no es cierto, Juan Carlos? Así es, y vamos a estar hablando de los rollos del Mar Muerto. Pero no con cualquier persona, Juan Carlos. Si no, estamos hablando del doctor Samuel Pagán, que él no va y va a ver los rollos del Mar Muerto. Él vive allá. Él vive allá y él va a visitar las cuevas donde fue descubierto. Aunque él nació en Puerto Rico, conoce mejor las cuevas de Qumran que San Juan, que el viejo San Juan. Porque al Morro nunca ha entrado, pero a las cuevas de Qumran sí. Imagínese, qué privilegio. Bienvenido, doctor. Qué gusto estar aquí, siempre me place compartir con ustedes de estos temas bíblicos y teológicos y religiosos de la Tierra Santa. Es mi gusto estar con ustedes y con este público que esperamos que puedan aquilatar un poco y disfrutar los temas que ponderamos en este programa. Ahí, cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto, ¿de qué estamos hablando exactamente? Mira, en el 1947 y después al 48, al 56, se descubrieron unas cuevas en el desierto de Judea, una serie de manuscritos de gran importancia teológica y bíblica y para la traducción de la Biblia, y se descubrieron en unas cuevas, en unas jarras, que de una manera fortuita, un beduino, que tenía el nombre lo conocido como el Lobo, en el desierto no hay muchas cosas que hacer. No hay televisión. No hay televisión, no hay internet. ¿no? Y lo que hacen los pastores y los beduinos, comienzan a tirar piedras a las cuevas, a hacer puntería. Y tiran, y tiran. Y un día este beduino se le perdió una oveja, la sigue, ve una cueva, tira una piedra, pero la piedra cayó dentro de la cueva y hizo una explosión. Y él la oyó. Y se fue para su casa. Pero la curiosidad fue mucha. Y a los 2 o 3 días volvió con unos amigos para meterse en la cueva y ver qué era lo que estaba allí. Cuando se metieron en la cueva, muy difícil de accesar, dicho sea de paso, era en aquí, la boca de la cueva estaba en el medio, había que empezar por venir de arriba, aguantado con sogas. Cuando llegan allí descubren una jarra rota, porque la piedra la había rota, y encuentran 4 jarras antiguas con manuscritos adentro. El beduino toma uno de esos manuscritos y lo lleva a un anticuario, a una persona que se dedica a vender y a comprar cuestiones antiguas en Belén, se llama Cando. Se lo lleva a Belén y cuando lo compra, Cando le da el equivalente a $92 por ese manuscrito. Y a los 6 meses lo vendió en $1 millón. Yo conocí al líder. Sí, conocí a Cando y conocí también al líder de la iglesia Turoyo, de la iglesia siria, que me dio en la compra y venta de esto. ¿Y no habrá posibilidad de conseguirse otro rollo de esos por $92? No. Yo sé que entonces se vendió el documento en $1 millón. Ese era el documento de Isaías, el texto de Isaías. Tan pronto el anticuario vio, se dio cuenta que era importante y efectivamente lo vendió. Los otros 3 rollos, uno había un comentario a Habacuc, en el otro un documento de Damasco y un Génesis, un texto más o menos de Génesis que se conoce como el Génesis apócrifo. Pero ya empezó a dar una idea de que por allí habían documentos. Y empezaron las investigaciones. Y grupos de arqueólogos profesionales a buscar cuevas donde hay documentos y van beduinos y pastores a buscar documentos. ¿Quién ustedes creen que tuvieron el éxito descubriendo los manuscritos? Los beduinos, porque conocían el sitio, ¿verdad? Se encontraron 11 cuevas. 12, pero una no se encontró manuscrito. Bueno, muchas cuevas, ¿verdad? Pero que apareciera algo, 12. 11 con manuscritos. Y se han identificado de esa manera. Cueva número 1, 2, 3, hasta 11. Varias cuevas son importantes. La número 1, porque la primera que se descubrió de Isaías. La número 4, porque parece que en esa cueva, que era más grande, era donde vivía el bibliotecario, donde se guardaban, preparaban los manuscritos, etcétera, etcétera. En la cueva número 3 es importante porque hay un manuscrito de cobre. Y es interesante que mientras los manuscritos de cuero son temas teológicos y educativos, en ese de cobre se habla de un tesoro que está escondido.
y se expone, es un manuscrito diferente a los demás. La cueva 7 es importante porque tiene referencias a Melquisedec. La cueva 11 es importante porque hay manuscritos importantes teológicos. En la cueva se encontraron diversos tipos de manuscritos. Primero, documentos bíblicos. Todos los libros del Antiguo Testamento, excepto posiblemente el libro de Esther. Segundo tipo de manuscrito, exégesis de esos manuscritos, como el de Habacuc, como el de Isaías, como el de Deuteronomio. O sea, explicaciones, se llaman Pesher o Pesherim, estudios. Tercero, documentos doctrinales de la comunidad, como el documento de Damasco. Y cuarto, documentos administrativos. Cuánto se le prestó a aquel miembro de la comunidad, cuánto dinero debe, este tipo de administración interna. Entonces, esos documentos se han catalogado como el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. ¿Por qué esos manuscritos son importantes para, digamos, al cristiano común, para el cristiano que nos está viendo hoy, al evangélico que dice que va a la capilla y yo soy evangélico? ¿Por qué esos manuscritos son importantes? ¿Qué está diciendo ahorita? ¿Y qué pepino me importa todas esas cosas? Por ejemplo, una virtud es que se descubrieron documentos 1000 años más antiguos, documentos bíblicos, de los documentos más antiguos que teníamos antes de 1947. Hay que recordarle a la gente que el manuscrito que Pablo escribió no existe. No, los autógrafos no existen. Lo que tenemos son copias de copias. Entonces, esas copias más antiguas eran del siglo IX de la era cristiana, mientras estos documentos son algunos hasta del año 150. Y tenemos que recalcar que los documentos, entre más antiguo es más fideligno. Son más fidelignos. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, pero en el próximo segmento, Samuel, vamos a irnos al origen, vamos a irnos a los 150 años de independencia cuando surgen los esenios. Empiezan. Exacto, porque esa es de dónde salieron estas cosas. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a pausa. Muy bien. Sí. No se vaya, permanezca con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el misterio revelado, los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran, y nos acompaña el doctor Samuel Pagán. Continuamos, Raúl, abordando este tema. Continuamos. Hablemos del origen. Sabemos que después de la revuelta de Judas el Macabeo, el martillo, hubo un periodo de unos 150 años que gobernaron la dinastía de los Asmoneos y demás, y ahí surgieron las diferentes facciones religiosas, y uno de ellos fueron estos individuos llamados esenios, ¿no? Quizás hablemos un poquito de los esenios porque se estima que ellos eran los que vivían en esas cuevas y ellos fueron los que custodiaban esos documentos tan importantes de los que estamos hablando. A ver, Samuel. En primer lugar, es curioso el hecho, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, Jesús tiene crítica de los fariseos, tiene crítica de los seduceos, de los herodianos, de los romanos, pero nunca hay un comentario sobre los esenios. O sea, ya Ni de los celotes. También los tiene relación con ellos. Pero ya de antemano nos presenta
una peculiaridad, algún tipo, ¿verdad? No podemos decir que era amigo de ellos, ¿Quién pero eran algún los tipo de esenios? afinidad. Para que la Era un gente- grupo religioso, judío, que había salido de Jerusalén porque entendían que los sacerdotes de Jerusalén no estaban llevando la religión y la experiencia religiosa como debían llevarla. Como los puritanos en Inglaterra en O aquel. sea, cuando descubren eso, salen de Jerusalén Y se van a las se cuevas. van a las cuevas y se van a los montes. Ahora, pero con respecto a Jesús, dos cosas son importantes. Uno, el lugar del aposento alto, donde recordamos el aposento alto, era el sector de la ciudad de Jerusalén donde vivían los esenios. Y ahí Jesús iba con regularidad. Segundo, Betfagé, donde el Señor mandó a buscar el pollino para entrar, ese era el lugar donde vivían los esenios fuera de la ciudad. Es decir, que su infraestructura de amigos cuando llegaba a la ciudad eran los esenios. Parece que Juan el Bautista posiblemente Era también esenio. era esenio. ¿Por qué pensamos que era eso? Porque los temas teológicos que articula Juan el Bautista, que viene del desierto, en un lugar, en una región similar a donde estaban los esenios, pensamos, bueno, el tema es igual, la teología es igual, la actitud es igual y el lugar es igual. Bueno, pues no en ningún sitio dice que era de allí, pero posiblemente era de allí. Si caminaba como pato, hablaba como pato, entonces Tiene que tenía ser, tiene que pato. ser. Bueno, en el mundo latinoamericano, en el mundo centroamericano. y ¿Cuáles eran latinoamericano. las características de los esenios? Los esenios entonces? tenían una teología Escatológica, escatológica, pensaban que era un grupo único, era una secta, porque ellos pensaban que ellos eran los únicos adecuados para llegar ante Dios. No solamente eso, sino era un Ellos grupo desarrollaron una teología también propia. mesiánica, ¿no Sí, es cierto? tenían dos mesías. Un mesías que venía por el carril de David, real, y un mesías que venía por el del carril del sacerdocio. Sí, sí. Para los cristianos, el mesías cristiano es rey y sacerdote. Claro. Para los esenios eran dos mesías, uno rey y otro sacerdote. Claro. Para los esenios también ese concepto de comunidad cerrada se diferencia de la comunidad de Jesús, que era una comunidad abierta. ¿Por qué nosotros sabemos de los esenios? Por ese detalle de ese beduino que tiró la piedra. Si no, nosotros no hubiésemos conocido nada de los documentos de Qumran, aunque Josefo los menciona, pero no tenemos de primera mano. Esa es la diferencia entre una comunidad cerrada y una comunidad abierta. Eran una secta. Que hay Era de una cierto que esa historia que cuentan que Jesús vivió desde los 12 a los 30 años en la comunidad de No hay evidencia histórica. Yo sé que algunos programas de televisión durante la Semana Santa presentan que Jesús se fue a la India a aprender magia. No hay documentación Aprender magia. histórica que nos haga sospechar a nosotros de la época de Jesús que Jesús hizo eso. ¿Jesús qué quiso? Desde los 12 a los 30 años carpintero. siguió la tradición familiar, trabajó hasta que a los 30 años oyó que Juan el Bautista había empezado a predicar. Dijo, esta es mi hora. ¿Y por qué Jesús se identifica con una secta? No sabemos que se haya identificado con ellos. Bueno, pero lo que estábamos... Bueno, tenía relación con ellos. Porque Tenía fue con relación los con que ellos. más... Parece No que- los criticó, no hubo No, ninguna... no. Pero sí. O sea, que no lo criticó, está correcto. Pero parece que Jesús originariamente era fariseo. Pero con el tiempo se distanció del liderato de los fariseos. ¿Por qué sabemos eso? Observa, si ahora me invitan a mí a una iglesia en Tegucigalpa y yo la critico, pues digo que los bancos no estaban ordenados o digo que la puerta no estaba cuadrada. Pero yo no conozco nada de adentro de la dinámica del liderato. Es interesante que Jesús criticaba a los fariseos desde adentro, sepulcros blanqueados. Ustedes escuelan el mosquito pero dejan pasar el camello. O sea que la crítica de Jesús es una crítica de alguien que los conoce internamente, lo que parece es que después se distanció de ellos. Los amigos eran fariseos. Simón Bueno, era a los fariseo. 12 años él estaba discutiendo con los Con maestros. los maestros de la ley frente al templo. O sea que Jesús creció teológicamente, según el Evangelio, crecía con sabiduría y gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Y decidió
de alguna manera u otra, no criticar a los esenios porque tienen un elemento en común. La crítica al establecimiento religioso del Templo de Jerusalén. Y lo importante de Qumrán es que nosotros tenemos por primera vez un documento no cristiano que reacciona al mismo problema que reaccionó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret reacciona a un tipo de religión que no está al servicio de la esperanza, que no está al servicio de los seres humanos, que no está al servicio de la gente de bien, que no contribuye al desarrollo del potencial de las personas. Ese tipo de religión que lo que hace es cortarle las alas a la creatividad, ese tipo de religión que lo que hace es desmerecer el potencial humano, Jesús lo criticó. En Qumrán tenemos una comunidad no cristiana que también hace la misma crítica. Tenemos que ir a una pausa, Juan Carlos, pero muy interesante. Vamos a seguir hablando sobre este interesante tema en el próximo segmento y nuestro último también. Por supuesto, no se vaya, esté con nosotros. Gracias por su sintonía. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. La ciudad de Osorno se encuentra ubicada en una hermosa región al sur de Chile, en la cual se encuentran las oficinas centrales del campus UPL Chile, que lidera Samuel Cisternas Muñoz. En este campus se dictan con gran éxito los diplomados en liderazgo avanzado, educación cristiana, orientación familiar y ministerio pastoral. Recordemos que UPL Campus Osorno Chile ya graduó su primera promoción de estudiantes en los diplomados de liderazgo avanzado y orientación familiar. UPL Chile, educación teológica de alto nivel. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el tema El misterio revelado, los rollos del mar muerto y la comunidad de Qumrán. Doctor, cuéntenos, ¿por qué es importante este tema? Por varias razones. Número uno, los descubrimientos nos ayudan en los procesos de traducción de la Biblia. Y como aparecieron todos estos documentos tan antiguos, nosotros ahora revisamos nuestras traducciones actual, Reina Valera, que es la más, ¿verdad?, común en las iglesias evangélicas, con los documentos descubiertos. Y cuando se nota alguna diferencia, pues se pone una notita marginal según los manuscritos de Qumrán, o según los manuscritos del Mar Muerto, o según los manuscritos del desierto. Esta es otra posible lectura. Eso se nota mayormente en Isaías, algunos en Samuel, y en unos detallitos aquí y allá. Esa es una importancia. Segunda importancia capital es que nos enseña a nosotros que las comunidades religiosas que se encierran en ellas mismas están sentenciadas a morir. Las comunidades religiosas que se abren al mundo, a la necesidad de la sociedad, a la necesidad de la gente, como Jesús de Nazaret, venid a mí y todos los que estáis trabajados y cargados, esas llegan lejos. La iglesia, todavía estamos hablando el día de hoy de estos temas, y sin embargo, la comunidad de Qumrán, si no llega a ser por el beduino que tira la piedra, nosotros no tuviéramos estos documentos. Esas dos enseñanzas son fundamentales para nosotros poder comprender la importancia. Además, cuando estudiamos los documentos de Qumrán, notamos que dos temas, muchos, pero dos temas se repiten en el cristianismo. Para Qumrán era importante Melquisedec. Para Pablo, según somos ordenados, ¿según quién? El orden de Melquisedec. Pero ustedes no se van a imaginar cuál es el texto preferido del maestro de justicia, del líder de Qumrán. Decía, de Habacuc 2, 4. Y el justo por la fe en el maestro de justicia va a vivir. Y según Pablo, el justo por la fe en el maestro bueno
el maestro de justicia, el maestro de la paz, que es Jesús de Nazaret, ese será salvo. Fíjense cómo hay elementos en común entre los dos grupos y esa es una enseñanza de gran importancia. Cuando estamos en el Museo de Jerusalén y vemos, Juan Carlos, ese espectáculo que tienen ahí exhibido del rollo original que leían los esenios allá en el 100 y pico antes de Cristo, dicen los eruditos que cuando cotejan eso, lo cotejan con el Isaías que nosotros La leemos. Biblia actual. ¿Okay? Ahora, no dicen que es idéntico al 100, dicen ellos que un 90 y algo es 5%, verdad, ahí está. cifras. Entonces, en la arqueología bíblica nos muestra que este descubrimiento es clave, fundamental, porque vindica el texto. Claro. Lo vindica de tal manera que cuando yo leo el Isaías hoy, en este siglo XXI, es casi idéntico al Isaías Esencialmente el mismo al Isaías de Jerusalén. que leían los señores esenios en el 100 y pico antes de Cristo. Entonces, no estamos hablando de un libro que es cualquier libro, es la palabra inspirada. Y he ahí una de las cuestiones claves, entiendo, que compagina con lo que el doctor ha dicho. Por supuesto, y es que tenemos que aclararle a la gente que la Biblia nos llegó a nosotros, el Antiguo Testamento, por escritura a mano. Y en ese proceso No había fotocopiadora. no habían impresoras, ¿verdad? Entonces en ese proceso se iban algunos errores, habían algunas adiciones, algunas omisiones, ¿verdad? Pero cuando comparamos eso con el descubrimiento del Isaías que se encontró en Qumran, con estos manuscritos se descubre que realmente son Las diferencias son ínfimas. Son pequeñas. Por eso la ciencia de la crítica textual, ¿no? Importante. Primero el papiro, luego el velum, ¿verdad? Que era un material que preservaba de una mejor manera el texto. Por eso, eso es lo que se llama en la crítica textual los errores de transmisión, ¿verdad? Entonces, pero que esa ciencia nos permite a nosotros recuperar el significado del texto. Pero he ahí la importancia de esto, porque eso vindica. Lo que nosotros leemos es el libro que los hombres de Dios leyeron siempre. Y que cuando Jesús cita eso, está vindicando todo el trabajo y el ministerio. He ahí la importancia de este descubrimiento arqueológico, entre otros. ¿Qué otros descubrimientos se encontraron en las cuevas de Qumran? Se encontraron vasijas, se encontraron, con respecto a las vasijas es importante porque las vasijas tenían una forma determinada en cada periodo histórico. Cuando se descubre una vasija, uno sabe, identifica, es de tal periodo histórico. Por eso es importante las vasijas. ¿Qué universidad hizo estos estudios ahí en Qumran? Diferentes. En la Universidad Hebrea, al principio hubo profesores de Princeton. Mi profesor, guía de tesis, fue uno de los primeros que fue a Qumran y escribió un libro sobre... Ahora, ¿todos los rollos de Qumran están ahí en el Museo de Jerusalén? No, Porque hay yo de diferentes sitios. Porque supe que aquí en Estados Unidos varias universidades y museos compraron. Compraron también. ¿Qué museos tienen aquí originales de Qumran? En California, en Claremont, hay un centro de los estudios de los manuscritos donde se han fotocopiado todos los manuscritos disponibles de Qumran y fuera. Pero no originales. ¿Por qué no? Porque ya trabajar con los originales es muy difícil. Pero sé que los originales, parte de los originales fueron vendidos a los Estados Unidos. Sí, en New York. Y sé que el Museo de Jerusalén repatrió. Hay todavía en Oxford, hay todavía en Nueva York, pero originales. Jerusalén sí, Jerusalén tiene algunos. Pero ya no se puede trabajar con ellos. Porque cuando salen del entorno que los preservó y empiezan a reaccionar con el ambiente, empiezan a perder consistencia y se rompen. Entonces, ese centro de manuscritos en Claremont lo fotografió a todos y ahora podemos estudiarlo. A veces yo oigo personas que dicen que están escondiendo algunos documentos porque está en el Vaticano. Nada de eso es verdad. Todos los documentos están disponibles. Todos los académicos tenemos la oportunidad de verlos, estudiarlos, analizarlos, ponderarlos, reflexionar sobre ellos y escribir sobre ellos. Y el hebreo es en hebreo que están escritos, por hay supuesto. Hay en hebreo, hay algunas porciones en arameo y hay uno particularmente en griego. ¿Y ya griego. aparece con el hebreo con puntuaciones o sin no, vocales? sin puntuaciones. O sea sin que es el hebreo más antiguo. Es decir, sin los puntitos. Sin los puntitos. Sin las vocales, pues. Claro, porque acuérdate que las vocales es una forma contemporánea de ayudar a aprender el idioma. Pero una vez que uno sabe la palabra,
y uno sabe cómo se pronuncia, no necesita la puntuación, no necesita las vocales. Ah, ¿de porque verdad? ya lo sabe. Ya, ¿Entiende? entonces, en hebreo moderno no hay... ¿Cómo se puntuación pronuncia el de- tetragrama entonces? El tetragramatón? Bueno, Sin las vocales. sin las vocales, posiblemente Yahweh es el nombre de Dios. Lo que pasa es que los judíos no lo pronunciaban. Sí, claro. Pero hay una copia de la Septuaginta que transliteró la expresión en hebreo, el tetragramatón, lo puso en griego y escribió Yahweh. Por eso es que pensamos que se pronunciaba así. Me llama la atención el hecho de que esté un manuscrito, que haya manuscritos griegos. Uno nada más. ¿Verdad? Pero, ¿por qué esta sociedad, siendo que estaba aislada y obviamente la cultura Alguna. helénica era la cultura pecaminosa? Alguna persona llegó allí con ese documento y se preservó. ¿Cómo llegó? Ese es otro canto. Esa es otra Se nos pero acabó llegó el alguien. tiempo. Exquisito programa, Juan Carlos. Así es. Extraordinario, buenísimo. Bueno, invitamos a nuestros televidentes, si quieren adquirir el libro del Dr. Pagán, para que lo puedan adquirir a través O de sea, a través de todo el sistema de internet. Amazon, Y Sí, que sí, cuando todo vayan tipo a de- Jerusalén, no vayan de compras. Vayan al Museo de Jerusalén a ver el original. Así es. Hombre. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido para nosotros un placer haber llegado hasta sus hogares y gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Mi gusto de estar con ustedes. Que Dios les bendiga.